mediados del siglo XIX, la Argentina logra salir de una época muy difícil de guerras civiles. En general esto ocurrió en toda América Latina. Después de las revoluciones, para crear las nuevas repúblicas, que es un proceso que comienza en 1810 y culmina más o menos en 1824, a mediados del siglo XIX se logra una cierta estabilidad institucional. Argentina lo va a lograr con la Constitución de 1853, Chile lo había logrado un poquito antes, con la Constitución de 1833, y de esta manera ya estaban el contexto institucional generado para poder avanzar en la expansión de los ferrocarriles. El ferrocarril llega a nuestra provincia. Las distancias se acortan entre Mendoza y el resto del país. Mendoza tenía la gran necesidad de transportar sus productos hacia la capital. No nos olvidemos que la única posibilidad de transporte que tenía Mendoza hacia Buenos Aires eran los carros tirados por bueyes en su momento y tardaban muchísimos días para poder concretar ese gran periplo. Un viaje en carreta tardaba 3 meses. Imagínense cómo llegarían los vinos de Mendoza después de 3 meses de carreta, ¿no? Bueno, tenían muchas ganas de tomar vino en Buenos Aires, evidentemente para aguantarse el vino que llegaba. La introducción del ferrocarril posibilitó que en muy pocas horas las cargas estuvieran en el puerto, ¿sí? Avanzado el siglo XIX, la llegada del ferrocarril cambian o van a cambiar esencialmente lo que es Mendoza. Antes del ferrocarril trasandino ya había una intensa circulación de cargas y de personas a través de la cordillera de los Andes para enlazar las comunidades que estaban ubicadas en las dos vertientes, ¿no? En el este y en el oeste. Esto era algo que tiene una gran profundidad en el tiempo. Por aquí estaba la frontera sur del Imperio Español, era un lugar estratégico para España, que incluso cuando estaba en conflicto con otras grandes potencias, con los ingleses o con los franceses, tenía que activar la circulación por esta frontera. Para esa época cruzaban anualmente 10.000 mulas de carga por la cordillera, que entraban y salían de Mendoza, mostrando el intenso comercio que había. Había un contacto constante, y esto es lo que de alguna manera fue creando las condiciones para percibir la urgente necesidad para modernizar con sistemas más eficientes las disponibilidades de transporte, lo cual va a generar la idea del ferrocarril trasandino. Juan y Mateo Clark fueron los iniciadores del ferrocarril trasandino, ¿sí? El ferrocarril trasandino en su construcción tuvo diferentes épocas donde se avanzó a mayor o menor velocidad, sin olvidarnos que bueno, el túnel, para poderlo horadar, hubo momentos que podían por día solamente 1,50 m cavar. El túnel del trasandino está a 3.200 metros de altitud. Entonces se trató de aplicar acá la tecnología que se había utilizado en el San Gotardo, pero las máquinas no funcionaban porque se apunaban. Entonces hubo que crear una tecnología nueva. Hubo que resolver numerosos problemas. Descubrir la traza, encontrar los lugares adecuados fue realmente un mérito especial. Y en esto tenemos que reconocer la labor de los hermanos Clark, que tuvieron que recorrer mucho la cordillera, con la escasez de medios técnicos que tenían en el siglo XIX. Incluso uno de ellos dijo, hay que cruzar la cordillera. No, pues ya tenemos todo revisado. No, pero hay que cruzarla en invierno, para ver dónde están los problemas en el invierno. Entonces él se atrevió a cruzar la cordillera de los Andes en invierno, lo cual no lo hacían ni siquiera los arrieros. Los arrieros tenían un lema de oro, ¿no? Digamos, si uno se sumerge en la cultura de los arrieros, la montaña no devuelve
vivos a los hombres en invierno. Eso le dijeron, por ejemplo, a Saint-Exupéry cuando vino a buscar acá a su amigo Henri Guillaumet cuando tuvo el accidente en 1930, ¿no? Que se cayó con esos aviones en la prehistoria de la aviación postal. El ferrocarril trasandino se libró al servicio oficialmente en abril de 1910, en el aniversario de la batalla de Maipú. Ahí se produjo esa inauguración oficial y a partir de entonces quedaron conectados el Atlántico y el Pacífico por un medio moderno de transporte y prestaba servicios de pasajeros y de carga. En ese momento se abrió una enorme perspectiva y se generaron condiciones para algo que no había ocurrido nunca, sobre todo para personalidades muy importantes que necesitaban establecer esos contactos y que hasta entonces no lo habían podido hacer. La primera vez que un presidente de Chile viajaba a la Argentina fue el 25 de mayo de 1910 y fue precisamente a bordo del ferrocarril trasandino cuando vino a Buenos Aires para participar de la celebración del centenario. La primera vez que un presidente argentino viajó a Chile fue también ese mismo año, el 18 de septiembre de 1910, cuando el presidente argentino fue a Chile y participó de las celebraciones del centenario de Chile. A ello hay que agregar la circulación de grandes personalidades de Europa, la realeza europea, autoridades. Príncipe de Gales va a circular en la década del 20 por el trasandino, lo cual también genera visitas especiales a Mendoza. A ello hay que agregar compañías de teatro, intelectuales, grandes personalidades del mundo de la cultura. En 1950 se va a producir la reactivación del ferrocarril trasandino. Este se vio interrumpido en su servicio por el aluvión de 1934 que destruyó buena parte de la línea y varias estaciones y lo dejó fuera de funcionamiento. Entonces se produce un debate en la Argentina, ¿qué hacer? Porque la empresa inglesa que poseía el ferrocarril trasandino consideraba que no podía afrontar los costos que implicaba una reconstrucción, porque era obviamente algo de inversiones superiores. Y finalmente el presidente Agustín P. Justo toma la decisión política de nacionalizar el ferrocarril trasandino, se compra, se adquiere a los ingleses y se inicia la reconstrucción. Y entonces, en la segunda mitad de la década del 40 vamos a tener un florecer de los servicios del ferrocarril trasandino y comienzan a estudiarse proyectos mucho más ambiciosos para hacer un túnel bajo de baja altura, un túnel largo, para electrificarlo, para aumentar su capacidad de carga, reducir los días al año que estaba cerrado por la nieve. Pero bueno, acá vienen los aspectos tristes de la historia argentina. El golpe de Estado de 1955 frustra todos estos proyectos. Luego viene un gobierno constitucional de Arturo Frondizi que reflota los proyectos de electrificar el ferrocarril trasandino, pero el golpe de Estado militar del año 62 vuelve a frustrar este proyecto. Luego viene el gobierno civil de Arturo Illia
y vuelve a levantarse el proyecto de modernización del Trasandino y su electrificación. Se llama a licitación, pero después del golpe de Estado del año 66, los militares vuelven a considerar que esto era peligroso, que esto atentaba contra la soberanía nacional. La importancia del ferrocarril trasandino uno la puede realmente entender en el contexto de las obras ferroviarias en el mundo y las obras de ingeniería del mundo. Como ejemplo de locomotoras del ferrocarril trasandino fueron las Nariz de Pala, fueron las locomotoras Kitson-Meyer de vapor con cremallera y los coches motores Ganz de alta montaña. Coche motor Ganz Mavag, fabricación húngara, año 1962. Ganz Mavag alrededor del mundo. La fábrica Ganz Mavag es una de las empresas industriales más antiguas e importantes de Hungría. En su gama de fabricación, los vehículos ferroviarios son los más importantes. Los coches motores Ganz Mavag son siempre característicos y típicos en las líneas argentinas. El vehículo más interesante en ese país es el tren diésel eléctrico del tramo transandino de la línea Belgrano, que enlaza Argentina y Chile cruzando los Andes. En esta línea anteriormente locomotoras a vapor con tracción por cremallera enfrentaron los pendientes muy fuertes. El punto más alto de esta línea ferroviaria llega a los 4.475 metros sobre el nivel del mar. Con los gobiernos militares fue declinando este servicio, se fue deteriorando. Paralelamente el transporte automotor fue avanzando y entonces hubo un traslado de cargas y pasajeros del servicio del Trasandino al transporte automotor, y a mediados de la década del 70 ya el Trasandino estaba en condiciones muy precarias hasta que finalmente dejó de funcionar a fines de la década del 70. En la década del 80 hubo intentos de volver a poner en funcionamiento el ferrocarril trasandino, sobre todo desde el punto de vista turístico. Hay un grupo especial de gente en el mundo que le fascina los trenes de montaña, y para eso obviamente esto podía ser una alternativa interesante. Por eso el ferrocarril trasandino volvió a funcionar prestando algunos servicios internos, no internacionales, pero dentro de Argentina. Uno podía ir a Cacheuta, podía ir a Potrerillos, en algún momento podía llegar a Penitentes para esquiar, pero estos servicios turísticos tuvieron escasa duración, porque es muy difícil igual mantener un tren exclusivamente turístico, ¿no? La carga es lo que genera la gran financiación de los ferrocarriles en todo el mundo, y en este caso era muy difícil. Los costos de explotación del trasandino sabemos que son muy altos, la montaña es un medio muy agresivo, requiere de un constante trabajo de despeje de vías, de remover piedras, cantos rodados, nieve. Entonces, bueno, los costos eran excesivamente altos para ser sostenidos con un servicio turístico que yo creo que fue un buen proyecto, pero no alcanzó a madurar y a sostenerse en el tiempo. Dígame, señor, ¿cuándo sale el próximo tren para Santiago? Ya no hay más trenes, señorita. Nuestro sistema ferroviario, que en su momento fue un ejemplo para el mundo, fue llevando a su decadencia a lo largo de muchos tiempos. Obviamente el golpe final fue en la presidencia de Menem, donde se privatizan los servicios ferroviarios sin tener en cuenta el valor social que tenían estos ferrocarriles para nuestro país. O sea, se vio solamente la parte económica y no la parte social. Es evidente lo que ha sucedido a lo largo de nuestro país con todos los pueblos que han muerto.